Porque también con los tumores cerebrales, es decir, hay personas que les duele la cabeza, arrastran ese síntoma muchos días, no van al médico, llega una temporada y esa temporada se puede convertir en meses de dolor de cabeza y otros síntomas que es, por ejemplo, de Sheryl Crow, una sintomatología que tuvo. Estaba cantando y en plena actuación olvida la letra. Claro. Y sí que va al médico, porque le sonaba raro que en plena actuación se olvidase de la letra. Le hacen una resonancia magnética y le detectan un tumor cerebral. Pero ella va porque se le va la letra. Pero a lo mejor llevaba ya un tiempo con dolor de cabeza y no lo asociaba a un tumor cerebral. Y por eso no acudía, ¿no? Porque el dolor de cabeza, y dependiendo de la zona, en el sitio donde aparezca el tumor, ese sintomatología va a tener, porque si el tumor está creciendo en la zona del habla, pues tendrás dificultad al hablar, o está creciendo en la zona que hace que tengamos memoria, pues vas a perder memoria. O sea, dependiendo de la zona donde se asiente el tumor, así aparecerá la sintomatología. El primer síntoma es el dolor de cabeza. Por eso te digo, desde que tienes un síntoma que tú puedes decir, bueno, será por la edad que estoy perdiendo visión, o será por la edad que ya no me acuerdo de tales cosas. 7 días, 10 días, 2 semanas, acudir al médico siempre. Ya lo sabéis, si os duele la cabeza 7 días. De forma crónica, cuidado, de ese dolor que va poquito a poco, porque un dolor agudo intenso, eso hay que ir de inmediato al médico. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Óscar Prieto, que es el presidente de la Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales. Hoy se celebra el Día Internacional de los Tumores Cerebrales. Señor Prieto, buenos días. Buenos días. Me imagino... Dígame. Muchas gracias por llamarnos en este día. Hombre, ¿cómo no lo vamos a hacer? Son muchas las personas, además, que padecen tumores cerebrales. No sé si más o menos que en otras temporadas. ¿Ustedes tendrán las cifras? Bueno, aproximadamente se diagnostican unos 3.500 casos de tumores cerebrales, junto a 14.000 de metástasis cerebrales, que son una cifra bastante importante y que representa unos datos muy razonables para que se pongan todos los esfuerzos médicos y sanitarios para cubrir las necesidades de los pacientes. ¿Lo están detectando en ambos sexos, hombre, mujer, en cualquier edad? Sí, en ambos sexos es común que afecte a adultos en una edad joven, que están en una edad laboral, y luego también tiene una incidencia bastante importante en la edad pediátrica de los niños. ¿En los críos? En los niños, sí, tiene una importancia muy elevada y sobre todo lo que le comentaba, que son pacientes en edad laboral, con lo cual genera unos problemas porque van a tener que dejar de trabajar, van a tener que recibir un tratamiento y luego es muy probable que no puedan desarrollar la misma actividad que desarrollaban antes. Entonces tendrán que adaptar su futuro profesional a las condiciones que tienen el tumor para ellos y las secuelas que genera, pues en algunos casos la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía con problemas. Pero todo tumor, después de una intervención, me imagino que también ya tendrá un alto nivel de curación, ¿no? Cada vez la investigación avanza más, hay mejores tratamientos y equipamientos y los porcentajes son altos. También hay que diferenciar que hay tumores que son benignos y hay otros que son malignos. Entonces también importa mucho dónde esté ubicado. Cada tumor, cada paciente es totalmente distinto. Entonces es muy complejo sacar unos datos estadísticos. Estamos trabajando en ello. Claro, señor Prieto, por último, entonces, después de esta llamada de atención, ¿qué tenemos que hacer las personas para saber si tenemos un tumor o no? Bueno, hay diferentes síntomas. Nosotros en nuestra página web hemos publicado un documento sobre cuáles son los 15 síntomas más frecuentes, desde problemas de fuerza, dificultad en el habla, hay un dolor intenso de cabeza, hay sensaciones de vértigo, desequilibrio, inestabilidad. Es interesante que se lea ese documento porque en muchas ocasiones se siente esto y se achaca a otras cosas. Yo, por ejemplo, mis dolores de cabeza primero pensaba que eran relacionados con las cervicales y la resonancia magnética que me realizaron pues salió que era un tumor cerebral y gracias a ello pues se hizo toda la operación. En fin, es importante... Y está perfectamente, o sea que sí que está trabajando. Bueno, que cada uno tiene sus secuelas. Yo afortunadamente me encuentro mejor que muchas de las personas que tienen diagnóstico de tumor cerebral, pero la memoria, por ejemplo, siempre afecta en los tratamientos de radioterapia.
Bueno, pues es un ejemplo. Señor Prieto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que su mensaje llegue a muchísimas personas. Bueno, a través de Saber Vivir, de la mañana de la 1, lo que hacemos es pues tratar de prevenir, ¿no?, que esa sintomatología que puede estar sintiendo, porque esto no le pasa siempre al vecino de enfrente, nos pasa también a nosotros. Ir al médico en un momentito y sales evidentemente. Claro, que cualquier persona puede, eso lo ha dicho, mayores, hombres, mujeres y niños. Hay que escuchar al cuerpo, hay que ver los síntomas, lo que nos está advirtiendo el cuerpo. Y cuando es algo anormal, siempre tenemos que consultarlo con el médico, no con el vecino de al lado, ni con nadie de al lado, sino con el médico, para hacer el diagnóstico. Bueno,